misericordia, que ama a la humanidad y el deseo de Dios es salvar a todos. He escuchado tantas historias. Amén. Ustedes me ven hoy acá. Algunos me vieron toda la semana. Fue una semana difícil, desafiante para mí. El domingo me quedé sin voz. Y bueno, como yo mucho no hablo, no me costó tanto. Sí, me costó bastante porque había muchas actividades en la semana. Pero vi la mano del Señor y vi el respaldo del Señor. Porque creo que cuando hay una palabra de parte del Señor, aun cuando las situaciones o enfermedades ahí ya están en nuestras vidas y demás, el Señor siempre se glorifica. Y puedo decir que tuve victoria porque del lunes al domingo hablé y no me cayó nadie. Así que doy gracias al Señor porque su fidelidad es grande para sus hijos. Amén. Te invito a abrir tu Biblia. El pastor hoy no está, te cuento, porque estuve invitado a predicar en otra iglesia. Así que bueno, está en este tiempo, están en reunión allá y bueno, tuve que ir a cumplir con ese compromiso y bueno, a mí me toca compartir en mi casa, ¿sí? Abrir tu Biblia en el libro de Salmos, capítulo 61, vamos a darle lectura del versículo 1 al 3. Oye, oh Dios, mi clamor y mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante de mis enemigos. Amén. Qué palabra tan profunda, ¿sí? David, ¿no? Exponiendo siempre su corazón delante de la presencia del Señor, delante de aquel que sabía que era suficiente para escuchar esta oración. Pero cuando uno lee, podemos leer así como leímos recién, podemos leerlo con menos esfuerzo, digamos, como una, oye Señor, mi oración, pero también podemos leerlo con una exclamación, que creo que ese es el sentido de la palabra. Yo no me lo imagino a David diciendo, oye Señor, mi oración, así como que distante, ¿no? Pienso en David y yo digo que estaba, oh, Señor, oye mi oración. Un David quebrantado delante de la presencia del Señor. Dice, escucha mi clamor, por favor. ¿Por qué pienso esto? Porque si vamos en el momento en el cual se estaba escribiendo esta palabra, cuando él estaba hablando con el Señor, él estaba en un momento especial, podemos decirlo, ¿sí? Él estaba en un momento en el cual quizás estaba quebrantado, y de hecho lo muestra. Él estaba quebrantado, ¿sí? Quebrantado porque ese hombre, que estamos hablando de David, ¿no? Ese hombre que había sido ungido por el Señor, ese hombre que había sido elegido por Dios, el valiente, el que se recordaba, ¿por qué? Por las victorias que tenía y demás, el que era cantado, cantaban cánticos sobre lo que él había hecho y demás. Hoy por hoy se encontraba en una situación, este hombre que ministraba con la alabanza, ¿sí? Dice que el rey, ¿qué hacía? Estaba y él ministraba y los espíritus se disipaban, porque la alabanza que él emitía de sus manos era una alabanza sobrenatural que hacía que los demonios se disipen, ¿no? Y hoy encontramos a ese David clamando delante de la presencia del Señor y diciéndole, oye Señor, mi oración, oye mi clamor, necesito que me escuches. Un David que estaba quebrantado, ¿sí? Un David que pasaba por un momento en el cual estaba siendo perseguido, porque al mismo rey que estaba ayudando, de repente algo pasó que comenzó a perseguirlo. Él estaba huyendo de su casa, él había dejado su familia, él había dejado la comodidad de donde estaba y había huido, ¿sí? Y de repente la gran persona que era, de repente se había disipado y hoy estaba escapando porque querían matarle. Y no estaba en un lugar en el cual él estaba de reposo, por momentos estuvo en tierra filistea, estuvo en tierra de enemigos y tuvo que escapar de ahí y se metió, ¿en dónde? ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Dónde terminó? En una cueva. En una cueva porque supongo que no había luz, supongo que no había agua potable, no estaba una cama para dormir. No había nada,
solamente un lugar en el cual aquel que había sido llamado hoy estaba siendo quizás motivo de burla. Y él en ese momento de su vida escribe este salmo, como tantos de los salmos, y le dice: oye, Señor, mi clamor. Necesito que escuches mi oración. Se sentía devastado, ¿sí? Se sentía devastado, se sentía quebrado, ¿sí? ¿Qué hacer cuando nuestra vida está quebrantada? ¿Qué hacemos cuando nuestra vida está quebrantada? Cuando hay un corazón que está totalmente angustiado y no puede ver la salida. Porque muchas veces los problemas y las situaciones son más grandes que nublan mi juicio. Y hasta a veces atentan con la fe que se plantó en mi corazón. ¿Qué hacer en esos momentos? Y en estos versículos, David nos muestra una tremenda enseñanza. Yo saqué 3 enseñanzas que él nos deja para que nosotros podamos meditar y ponerla en práctica en nuestra vida y ponerla en práctica para en el momento que tengamos que tomar decisiones, ¿sí? La primera enseñanza que veo es confiar en medio del quebranto. Qué difícil es. Porque cuando todo está bien, sí, yo confío en el Señor, sí, yo confío. Bien, buenísimo que confíes. Buenísimo. El otro día estábamos en la reunión de mujeres y una hermana le dijo a otra: no pidas paciencia porque te va a mandar más pruebas. Dijo. Y la verdad que, en definitiva, uno sabe que es paciente cuando su fe es probada, ¿no? Y en este caso, la confianza en el Señor en medio del quebranto también es probada. También es probado. Un quebranto, ¿sí? Un dolor, una angustia, ¿sí? Una debilidad, algo que quiebra tu ser. ¿Has sentido un quebranto en tu corazón alguna vez? Estaba escuchando en esta semana, no sé si todos están sabiendo lo que pasó en Bahía Blanca, pero estoy convencida que sí. Y justo me mandan un video de una persona, o sea, de toda la catástrofe y todo lo que se sufrió. Y hay una mujer, una chica, que cuando empieza a hablar y demás, yo decía, lo perdimos todo y demás, y comienza a quebrarse su voz. Y ya no es con esta firmeza con la cual nosotros podemos hablar, ¿no? El desarrollo rápido de las palabras y las oraciones. La persona que está quebrantada, hay algo en su corazón que se rompe, y eso el Espíritu Santo en esta semana me estuvo ministrando. Por eso estoy hablando de esta situación y demás. Y en un momento, entre tantas cosas que iba diciendo, ella genera un clamor y dice: Dios, por favor, ayúdanos. Pero viste, cuando vos sentís esa frase que no sale, sí, Dios nos ayuda, no, es acá: Dios, por favor, ayúdanos, decía. Porque la desesperación es tan grande en medio del quebranto, porque te das cuenta que no tenés el control de absolutamente nada, ni de tu vida, ni de nada en el medio del quebranto. Y te quedás desprovisto de un montón de cosas, y el quebranto te hace: ¡ay, Señor! Y en esta semana el Señor me mostró un sueño, específicamente de un matrimonio, ¿sí? No de alguien, no se preocupen, no era de alguien por las dudas, pero me mostraba lo que ocurre dentro del interior de un matrimonio cuando un matrimonio se quiebra. Y yo le decía al pastor: ¿cómo hago para explicarte lo que te quiero explicar? Y él me escucha. Decí que me escucha, porque le digo 1000 cosas y él me sigue escuchando. Y le decía: porque yo entendía que cuando uno hace un pacto delante del Señor, no es solamente la bendición que uno pide, sino que hay algo espiritual, que como también sabemos, cuando hacemos las cosas mal, espiritualmente estamos afectados. Cuando hacemos las cosas delante del Señor con amor y obediencia y demás, también hay algo de parte del Señor. Y dice: lo que Dios une no lo separa el hombre. Y cuando pasan situaciones en el matrimonio, tanto de un lado o del otro, lo que fuera, pero la relación se quiebra, el corazón se quebranta, ¿sí? Es como un desgarro, como una cosa de que no es que se parte a la mitad, es como, no sé cómo, porque somos uno, ¿sí? Ya no es, por ejemplo, yo y el pastor y nos unimos, y pasa algo y nos quebramos así porque estamos unidos. ¿Entienden lo que les digo? Cuando el Señor nos une, nos fusionamos, ¿sí? Somos uno, somos una pieza, ¿sí? Una taza, pongámosle. Vieron que la taza es el pocillo y la
y el manguito, ¿sí? El asa, muy bien, Diana. El asa, ¿no? El asa es parte de la pieza, pero el asa está cosida, cuando se hace la pieza como que se hace una costura y se injerta, ¿sí? En el caso de la unión y de la unión con el Señor, somos uno, seríamos el pocillo entero. Si yo rompo ese pocillo, que tiene asa, cuando lo tire, muy probable que el asa se desprenda. Aparte de que se rompe el pocillo, el asa se va a desprender porque estaba unido, ¿sí? En el caso del Señor somos tan uno que cuando algo se rompe, se despedaza. Y eso duele, y eso me mostraba el Señor que es un quebranto. Es algo que sale de lo profundo, es un dolor que es muy difícil de explicar con palabras muchas veces porque está acá adentro y por más que yo lo quiera explicar, no lo puedo explicar porque duele demasiado. Y David estaba en esta situación, estaba quebrantado en su corazón. Y quizás hoy hay quebrantos en nuestra vida que son cuestiones que no podemos controlar. Quizás hay una enfermedad, una situación que evidentemente no puedo solucionar porque he buscado la salida y no puedo solucionar. A la pérdida de un ser querido, quizás el pecado que no puedo arrancarlo de mi ser es un quebranto, es algo en lo cual sigo luchando. Una debilidad, un estado de debilidad, quizás un dolor emocional. Pero yo siempre digo algo, no hay peor quebranto que estar alejado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No hay peor quebranto que estar alejado del Señor. Porque pueden pasarnos un montón de cosas, pero estar alejado de la esencia de Él es el peor quebranto que puede experimentar alguien que conoció la gracia del Señor. Ese quebranto de decir, mi vida no tiene sentido. Ese quebranto de decir, puedo hacer una cosa, la otra, pero adentro sigue ese quebranto. Puedo querer solucionar las cosas y de repente dejarlo a un costado y el quebranto va a seguir. Porque no hay peor quebranto que estar alejado de Dios. El quebranto se manifiesta con la incapacidad de solucionar cosas, ¿sí? ¿Pueden solucionar su vida? Bueno, que alguien me diga si logró, porque yo no puedo, ¿eh? Nadie puede. El saber de que el único que puede solucionar es el Señor. Y David lo sabía. Pero lo loco de David es esto, que aún en medio del quebranto, aún pudiendo tener miles de excusas para el Señor, para decirle, ¿por qué estoy quebrantado? Él lo que hizo fue que dijo, oye Jehová mi clamor. Ya no me quiero esconder. Ya no quiero seguir en la misma situación. Oye Jehová mi clamor. Oye Jehová, escucha el corazón de tu hijo que está quebrantado. Escucha el corazón de tu hijo que ya no puede más. Y yo digo que no hay mejor oración para que susurre en los oídos del Señor que sea esa. Cuando un hijo le dice al Señor, Señor, no puedo más. Porque es en el momento donde le diste la rienda de tu vida a aquel que tiene el control. Y dijo, ya dejaste de luchar, ya te cansaste. En su gran amor, me imagino al Señor, ya está. Qué bueno, porque entendiste que en medio del quebranto, el único que puede hacer algo es el Señor. Hay un quebranto también que quizás, que estábamos hablando recién, que es estar separado del Señor. Pero la palabra que dice, ¿vieron que dice la palabra, no hay nada? Separados de mí nadie puede hacer, está bien. Pero hay un versículo que dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me puede separar del amor del Señor. Y eso es verdad. Nada te puede separar del Señor, del amor del Señor. Es decir, el Señor te ama porque te ama. Pero a pesar de que nada me puede separar del amor del Señor, yo puedo tomar la decisión de alejarme. ¿Cómo? ¿Qué es lo que me aleja de Él? El pecado. Y no puedo decirle, ay Señor, ahora no me amás porque estoy pecando. No. No puedo usar esa excusa con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no es que no me ama porque estoy pecando. Él te ama, lo que no aborreces por lo que aborreces el pecado. El tema es el siguiente, que estaba hablando con el pastor. Es muy difícil
Porque por ahí fíjense en la oración de Jesús que dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, ¿qué estaba pasando en la cruz? En ese momento, todo el pecado de la humanidad se hallaba ¿dónde? En la persona del Señor Jesucristo. En el amado, en el Hijo amado, en el unigénito. Y aún siendo el unigénito, en un momento específico, dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Dios era malo por desamparar a Jesús? ¿Por qué desamparó en ese momento a Jesús? Por el pecado. No por el pecado de él. Porque el pecado de la humanidad estaba en él. Y la idea es como que volteó su rostro, como que ya no pudo mirar a su hijo. Y Jesús no era específicamente que le dolían los clavos, que seguramente que sí. El dolor más grande de Jesús, el quebranto más grande, es el sentir la separación de su papá. En ese momento. El pecado te separa de Dios. El pecado te separa de Dios. Y yo le decía, hablábamos con el pastor y le decía como un ejemplo. Es como, por ejemplo, le decía, Dios no puede ser infiel a su naturaleza porque Dios es santo, ¿no? Dios es santo, 3 veces santo. Y todo lo que es santo es todo lo contrario a lo que es pecado. Entonces, pero Dios me ama. Sí, Dios te ama. Pero no puede ir en contra de lo que Él es santo. Y es como, supongamos, ¿no? Yo le decía, es como que vos y yo nos amamos, le decía, ¿no? Pero vos vivías bajo el agua y yo vivo en la tierra. Y me dice, sí, soy la sirenita. Me dice, no soy la sirenita, le digo. Vos vivías bajo el agua y yo vivo en la tierra. Pero yo te amo y quiero vivir toda mi vida con vos. Pero yo sé que vos podés vivir ahí y yo tengo que vivir acá. Y vos te vas al agua y me decís, entonces no me amás. No puedo. Porque mi naturaleza no me permite vivir abajo del agua. Te puedo amar, pero no puedo ir a ese lugar. Porque no puedo ser diferente a lo que es mi naturaleza, que es ir hablando un poco con el pastor, intentando entender esta situación, ¿no? Y es lo que pasa con el Señor, ¿no? No es que Él se separa de nosotros porque no nos ama, sino porque su naturaleza es santa. Y es otra cosa, yo soy el que decido vivir en el pecado. Recordemos que es pecado. Pecado es, según Santiago, saber hacer lo bueno y no hacer. Porque a veces como cristianos tenemos esas cosas. No, yo no ando en pecado porque pasa que, no sé, hice otras cosas. No hiciste lo bueno. Y si no hiciste lo bueno, ¿qué es? No obedecimos al Señor. Y si no obedecemos al Señor, ¿qué es? ¿No? Parece que a veces tendemos a querer ahí acomodar un par de cosas y de repente nos damos cuenta que el pecado es pecado. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pecado es no consultar al Señor y tomar decisiones. Pecado es mentir, pecado es robar, adulterar, demás. Pero pecado es todo lo que está en contra del Señor. Es saber hacer lo bueno. Haber leído la palabra, que la palabra se haya revelado en mi vida y no hacerlo. Eso se considera pecado. Y cuando hablamos del pecado, vemos lo que el enemigo está queriendo hacer todo el tiempo. Acuérdense desde el principio. ¿Qué era el diablo? Un ángel de luz. Él estaba, pero ¿qué él quería? Él quería el lugar de Dios. Él codiciaba, él quería ser igual a Dios. El Señor lo saca, lo quita del cielo. Y entonces yo pienso en el enemigo diciendo, si yo no pude ser rey allá arriba, acá abajo soy rey. Y ahí empieza una pelea, pero no con Dios específicamente, sino con el hombre, en el corazón del hombre. Porque ¿dónde habita el Señor? En el corazón del hombre. Entonces, ¿qué dice? Si yo no puedo tener ese lugar, voy a buscar la manera para que vos tomes decisiones y que destierres a Dios de tu corazón y que el pecado tome lugar en tu corazón. Entonces, cuando el pecado toma lugar en tu corazón, ahí ya estás preparando mi reino. Esa es la manera. Quitar a Dios del corazón del hombre para entronarse Él. Pero esa puerta se la abrimos nosotros. Y en conjunto y con el pecado, dice la palabra que entra la muerte. Y con el pecado entra el quebranto. Y con el pecado entran un montón de situaciones
que llegan momentos que a veces perdemos la figura del Señor. Y también quería hacer esto con David, porque unos capítulos antes, en un momento dice David, ¿por qué te escondiste de mí? Volvé a mirarme, ¿no? En su dolor, en su situación y demás. Pero con David no lo logró, porque él aún en el clamor sabía. Yo me imagino a David como llamando al Señor. ¿Viste cuando vos llamás a alguien insistentemente y no te atiende? Decís, no me quiere atender. Y lo llamás, y lo llamás, y lo llamás hasta que te atienda. Bueno, David hacía lo mismo, diciendo, Señor, escuchá mi oración. Y lees otro capítulo, Señor, mirá mi corazón. Señor, hasta que me abras, hasta que escuches la súplica, porque estoy quebrantado. Porque no puedo seguir, porque necesito tu salida. Y con el quebranto viene la otra enseñanza que David nos deja, que es confiar y clamar. O sea, no solo confío en medio del quebranto, sino que también confío y clamo. ¿Sí? Confío y clamo. Pienso que el quebranto y el clamor son una fusión muy interesante. ¿Por qué? Porque mueve la mano del Señor. El clamor, algo intenso que sale del corazón. ¿Clamaron alguna vez por alguna situación? ¿Sienten que clamaron alguna vez por una situación? Yo clamé muchas veces, pero una de las que recuerdo fue cuando pasó toda la situación con Isa, que se moría, y de repente me encontré en una sala del hospital mientras ella la estaban tratando de resucitar y demás. Y yo ya había orado, había hecho un montón de cosas, por favor, cadena de oración, pastores de acá, personas conocidas, un montón de cosas. Y de repente me encontraba que el médico venía y decía, no está funcionando. Y entraba un médico, y yo me encontraba así, yo, Señor, ¿qué hago? Digo, me tiro de pants, ¿qué querés que haga? Necesito tu milagro. Necesito tu milagro, no me importa nada, necesito tu milagro. Y ese es un clamor que salía del corazón porque salía con dolor. La diferencia de oración y clamor por ahí son las dos súper importantes, pero por ahí en la oración que hacemos, pedimos, agradecemos, hablamos con Dios, pero el clamor habla de un sentimiento dentro de tu corazón que se expresa, y yo digo que no hay nada más llamativo para el Señor cuando el corazón del hombre se acerca en esa condición. Cuando yo no digo algo, por ejemplo, una frase porque la digo, sino en el momento de que yo me hago uno con mi corazón, digo, Señor, realmente te clamo porque no puedo. Porque te demuestro mi insuficiencia, porque entiendo que dependo de vos, porque hoy me humillo, porque dejo todo mi orgullo a un costado y entiendo que necesito de vos. Porque no quiero vivir un día más con este quebranto dentro de mi corazón. Porque no me importa lo que piensen los demás, necesito clamar, necesito conocerte. Aún en la angustia yo sé quién eres. Y el que clama conoce a quien clama, porque yo no le voy a pedir plata al pobre, ¿o no? Vos le vas a pedir un préstamo, no sé, un préstamo a una persona que vos sabés que no tiene. No, ¿vos a quién le va a pedir un préstamo? Por decir un préstamo o algo que... A una persona que quizás puede llegar a conseguir o lo que fuera. Quizás un banco, no sé, lo que fuera. O a alguien que puede llegar a prestarte. No vas a pedirle, vos clamás. En este caso, clamás al Señor. Clamás al Señor, le pedís a Él. Porque sabés que Él es suficiente y porque has probado su misericordia. ¿Cuántos han visto la fidelidad del Señor? Levantá tu mano con firmeza, no con... ¿Cuántos vieron la fidelidad del Señor? En enfermedad, en salud, en provisión, en fortaleza. ¿Cuántos han visto la fidelidad del Señor? Y una vez más, acércate delante de su trono y dice, Señor, yo te clamo. Yo te clamo porque mi alma está destrozada. Porque estoy dando cuenta que el enemigo está usando el día a día para estirar algo que es evidente que no funciona. Yo te clamo, Señor, porque sé que sos el único. Y eso decía David. Clamo, por favor, oye mi oración. Dice, de lo profundo, dice David. De lo profundo, como diciendo, del último lugar, Señor, del último lugar de la cueva. Ahí estoy, ahí chiquitito, sin que nadie me vea, pero tú me ves.
Tú me ves y yo te clamo porque sé que sos suficiente. Tú me ves y yo te clamo porque aunque me siento solo, tu presencia está conmigo. Yo te clamo porque no hay manera de que puedas solucionar las cosas, pero sé que vos sos quien estás en el control. El clamor sale de adentro. El clamor sale de cuando vos decís: no puedo solucionar esto, no puedo borrar este recuerdo, no puedo volver atrás y borrar lo que pasó. Pero yo te clamo, Señor, porque sé que vos sos capaz de sanar mi corazón. Y yo no quiero volver, porque hay tanto por delante para disfrutar en el Señor. Un día más en quebranto, un día más en esclavitud, no tenés idea lo que te perdés. Porque hay cosas hermosas que el Señor tiene escrita para tu vida. Sin embargo, el enemigo te quiere ahí quebrantado. Distráete con trabajo, distráete con lo que te ofrece el mundo, distráete con las redes, distráete. Créete insuficiente, créete importante, porque te quiero quebrantado, porque así te estoy destruyendo. Y no solo destruyo tu vida, destruyo tu familia, destruyo tus hijos, destruyo tus herencias. Distráete. Haz lo que quieras, estudia, ocupa tu cabeza, todo está bien, todo es para bien. Y estás quebrantado. Y sos una bomba de tiempo, porque tu fin va a ser muerte. Sin embargo, el Señor te dice: qué fácil es, qué fácil es. Si fueras capaz de mostrarme tu corazón, porque me interesa tu dolor, porque me interesa tu situación, y mostrarme y decirme: Señor, no puedo más, pero aún en esta situación yo levanto un clamor en mi corazón y te pido, por favor, Señor, que me mires. Clamo para que contestes mi oración. David confiaba en el quebranto, David confiaba y clamaba. Pero David aprendió a confiar y a esperar en Dios. Y le decía: sé tú, Señor, mi torre fuerte. Sé tú, Señor, mi roca alta. Póneme en lugares altos. David le estaba pidiendo protección al Señor, porque lo estaban queriendo matar. Lo estaban cazando. No era uno, era el ejército buscando a este hombre. Y él diciéndole en su intimidad, en su lugar: y sé tú, mi torre fuerte. Sé tú el que me pone en una roca alta. Y cuando buscaba el significado a veces de rocas altas y demás, eran lugares estratégicos donde los ejércitos se atrincheraban para que cuando vengan los ataques y demás puedan soportar. David le decía: Señor, necesito que seas tú mi fortaleza. Tú, mi torre fuerte, ese muro que no va a ser impenetrable. Ese muro donde la atalaya se plantaba y decía: ¡ahí viene el enemigo! Pero era imposible de penetrar y los que estaban adentro se preparaban porque venía el enemigo. Y cuando estamos con el Señor y en el quebranto le conocemos, y en el quebranto se revela nuestras vidas, y en el quebranto comenzamos a clamar y entendemos nuestra dependencia de Él en todas las áreas de nuestras vidas. David nos enseña a confiar y a esperar. Y decir: puedo estar en este lugar donde nadie me ve, donde es solo mi oscuridad, pero yo estoy seguro, Señor, que aún de ese lugar tú me vas a sacar. Y esta es una palabra para alguien: tú me vas a sacar, Señor, y me vas a tener en el hueco de tu mano. Y me vas a abrazar y me vas a hacer entender que todo está bien cuando tú ocupas el lugar correcto en mi vida. Todo está bien. Hay paz, hay seguridad, hay tranquilidad. No hay trampas cuando tú tomas el lugar que corresponde en mi vida. Y yo no sé vos, pero sinceramente yo estoy entendiendo que son los últimos tiempos y no me quiero distraer con nada. Y quizás hay muchas necesidades y muchas cosas, pero ¿sabes qué? Dios me sacó 1000 veces de otras cosas peores. Y me va a sacar otra vez, porque ese es el Dios que yo confío. No sé cómo es tu Dios, pero yo te hablo del Dios que yo predico. El Dios que vi cuando fui creciendo. Y que vi en mis papás y que vi en mis generaciones. Voy a mis generaciones. Y alabo al Señor. Hoy Isa estaba preparándose para venir. Adolescente, ya saben.
Y estábamos ahí en casa escribiendo, yo estaba con mi palabra, el pastor con su palabra, y era, no sé, eran 4:30, las de alabanza vienen a ensayar, y saber, eran las 2 de la tarde y ya estaba vestida. Y yo le decía, una ansiedad tenía, y me decía, ¿cuándo nos vamos? Y Bartimeo también, mami, ya es la hora, porque veía a la hermana vestida. Y ver a mis hijos con la pasión de venir a la iglesia y de servir. Y ver a mis hijos anhelando venir a la casa del Señor. Yo digo, algo habremos hecho bien, mi amor. Algo habremos hecho bien. Que ellos a su edad amen al Señor. Y no sé qué va a pasar más adelante. Pero sí estamos decididos a que su porción sea Jehová. A que lo que vean de nosotros sea un Cristo resucitado que cambió primero mi vida y que yo puedo hablar a los demás. Sea una familia restaurada y transformada y que ellos puedan ver al Señor. Y que aún en medio del quebranto y las situaciones, sus papás se esconden en la presencia del Señor y saben clamar. Y entienden que el proceso quizás es necesario, pero estoy clamando porque sé que hay alguien que pelea mi batalla. Porque sé que el Dios que me llamó es el Dios que me escoge y que me fortalece y que me va a levantar y me va a poner en lugares altos. Te invito a que te pongas en pie en esta noche. Hay un Salmo 62:5 y que más adelante David se dice a sí mismo y dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque en Él está mi esperanza. Cierra tus ojos. Él está en este lugar. Él está en este lugar.